alguien que me diga si ya avanzamos algo de columna. Sí, ya avanzamos. Esto. Creo que iba a explicar cuando se pandea. Ajá. Un ejercicio que usted tenía, dijo. Ah, ya. Bueno, entonces vimos las columnas, el procedimiento el procedimiento que se debe seguir para hacer un cálculo de una columna. Incluso siguiendo el documento había un ejemplo, ya, en el que se hacía el cálculo con todos los procedimientos a seguir. Ya. Ahora vamos a ver entonces este cálculo de columna, lo vamos a compartir. Bueno, este documento guía escrito a mano se lo compartí ya por WhatsApp, ¿no? Dice cálculo de columnas con pandeo. ¿Lo tienen ya a mano? Sí. ¿Sí? Sí. Ya, bueno. Entonces, basándonos en ese documento, vamos a hacer lo que es el cálculo de columna con pandeo. Entonces, aquí vamos a ver, lo vamos a explicar cómo se procede y cuándo se procede a hacer cálculo con pandeo. Existe pandeo, dice, cuando el coeficiente es el lambda, que es igual a la altura del entrepiso sobre el lado menor de la columna, da mayor que 15, ¿ya? El ejemplo que vimos y que está en el no da pandeo porque habíamos dado que daba creo que 12 o 11, por lo tanto esa columna que tenía una altura de el ejemplo que está en el documento tenía una altura de 3.20 metros, ¿ya? Hicimos la verificación al pandeo, que es esa altura dividido sobre la dimensión de la columna, que era 28, nos dio 11.4, menor que 15, no hay pandeo. Y ya vimos todo el procedimiento que se sigue cuando no hay pandeo. Lo repito rápidamente, el ejemplo número 1 de los apuntes del documento, que teníamos una carga de 55.000 kilos o de 55 toneladas, o sea, 55.000 kilogramos, y procedemos al cálculo. Primero, lógicamente, se elige la cuantía entre 0,01 y 0,04. Ya. Esa cuantía, reemplazando después, nos queda que la fórmula para calcular la accesión de la columna, que le llamamos SH,
es igual a N sobre 1.15 de TH. TH es la tensión admisible del hormigón, que está entre 60 y 90 kilogramos por centímetro cuadrado. Ese 1.15 es cuando la cuantía elegida es 0,01. Si la cuantía elegida fuera 0,02, al reemplazar ustedes van a ver ahí en la carga N, estoy hablando no del documento que tenemos en pantalla, sino del documento apuntes que tienen ustedes. De ahí entonces reemplazamos y teníamos la sección del hormigón que nos daba 800 centímetros cuadrados. Luego, ¿qué hacíamos? Elegíamos la forma de la sección. Si es cuadrada, directamente es B cuadrado igual a S por H, SH. De ahí despejamos B, que es igual a la raíz cuadrada de SH, y me dio 28 centímetros. Luego, una vez calculada la sección de la columna, procedemos al cálculo de la armadura longitudinal, SA, que es igual a la cuantía mu por SH. Reemplazamos y nos dio 784 centímetros cuadrados. Luego, entonces, hacemos la integración de la armadura, se llama buscar el diámetro y la cantidad de barras que hagan la armadura necesaria. Como la dimensión de la columna es mayor o igual que 28, se deben colocar mínimo 12 barras y mínimo el diámetro que se debe utilizar es de 12 milímetros. Entonces, en este caso, sí o sí hay que poner 8 barras de cajón como mínimo. Pueden ser más, pero no menos, cuando la columna tiene sección de mayor de 28 y menor que 50. Porque si fuera mayor de 50, ya tendríamos que poner mínimo 12 barras. No es el caso. Entonces, la sección necesaria la cubrimos con 8 barras del 12, que me da 9 centímetros cuadrados, y yo necesitaba 7.84, está correcto. Ya estaba la armadura longitudinal. Ahora los estribos, el diámetro del estribo se lo determina teniendo en cuenta que el mínimo es Fidel 6. Y se lo determina el diámetro que se va a colocar dividiendo el diámetro de la armadura longitudinal sobre 3. ¿Cuál diámetro? El diámetro mayor, si es que se hace combinación de armadura, porque pueden poner ustedes barras del 12 y barras del 16 para hacer la armadura necesaria, teniendo en cuenta siempre la cantidad de barras que debe colocarse como mínimo de acuerdo a las dimensiones de la sección. Bueno, entonces teníamos que nos dio, si dividimos el diámetro longitudinal, que es de 12 sobre 3, me da 4 milímetros. Entonces, en este caso, colocamos nomás como no se puede colocar menos del 6, entonces colocamos Fidel 6 como diámetro. Y la separación debe cumplir que sea menor que 20. Nunca los estribos pueden estar separados más de 20 centímetros. Que 12 veces el diámetro de la armadura longitudinal. El diámetro aquí es 12. El 12 por 12 me da 144 milímetros, o sea, 14.4 centímetros. Ese 12 es constante. El diámetro longitudinal que se utiliza acá es el diámetro menor, le digo, si hay combinación para calcular la separación de estribo. Y 28 es el lado menor de la columna, que en este caso es cuadrada. ¿Cuál se elige? El menor de los 3. En este caso va a ser 14. Por lo tanto, los estribos serán Fidel 6 cada 14 y con eso se terminaba el proceso de cálculo. Hacemos un diseñito en corte transversal y longitudinal donde vemos las dimensiones de la columna y la armadura que estamos colocando. Bueno, esa es una rápida lectura del ejercicio número 1 que habíamos visto en la anterior clase. Vamos a ver ahora cómo el cálculo es sin pandeo. Vamos a ver qué pasa. Y ahí está la verificación al pandeo. La hemos hecho también aquí al final en el documento, que
da 11.4, por lo tanto no existe pandeo. Esta verificación que aquí en el documento está hecha al final, al pandeo, esa no se la debe hacer al final, sino se la hace cuando se determina las dimensiones de la columna. Cuando yo determiné que era de 28 centímetros, ahí nomás hago la verificación al pandeo, donde digo, divido la altura de la columna sobre la dimensión y me da el valor lambda. Si es menor que 15, sigo con el procedimiento de cálculo que hemos visto. Si es mayor a 15, hay que calcular al pandeo. Ya no vale este procedimiento que acabamos de ver. Entonces, lo vamos a explicar en este caso qué se hace cuando existe pandeo, como vamos a ver en este ejemplo. Cálculo de la columna con pandeo. Ya, entonces, cuando es mayor que 15, el valor de lambda. Ejemplo. Dimensionar la columna del ejemplo número 1, el que acabo de explicar, para una altura, ya no, antes era 3.20, ahora le vamos a dar una altura de 6 metros a la columna. Todo lo demás es lo mismo el dato. Ya. 55.000 kilos, la tensión del hormigón estamos tomando 60. Bueno, ya no es necesario calcular las dimensiones de la sección de la columna, porque ya la calculamos en el ejemplo número 1. La sección de la columna de 28 por 28 cuadrada no cambia con la altura de la columna. Va a ser la misma dimensión. Entonces, una vez determinadas las dimensiones, que ya la tenemos, hago la verificación al pandeo, el valor lambda ese que ustedes tienen ahí. Ahí ustedes tienen la verificación al pandeo. Un ratito voy a buscar un... ¿Dónde está? Bueno, entonces, una vez, para cualquier columna y cualquier altura, una vez determinadas las dimensiones de la columna, que puede ser rectangular, les he dicho, puede ser cuadrada, que es la que estamos haciendo, o puede ser circular. Ya vimos cómo si la sección de la columna la quiero hacer rectangular, fijo las dimensiones de un lado y calculo el otro. O si es circular la columna, es el área de una columna de sección circular es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. De ahí despejo el diámetro y ya están las dimensiones de la columna. Una vez, sea cualquiera de la forma de la sección determinada, hago la verificación al pandeo, que es lo que tenemos aquí. En este paso. ¿Cómo se la hace? La altura que ya me la han dado, la nueva altura, es una columna bastante esbelta, ¿ya? Y cuando las piezas son esbeltas, ¿saben? Tienen gran altura y se le pone una carga de punta, eso puede flexionarse, curvarse en forma lateral. Eso es pandeo. Entonces, y para que eso no suceda, si la sección de la columna es considerable, no se va a pandear. Pero si ustedes tienen una sección pequeña de la columna, eso puede sufrir efecto lateral y eso es lo que tenemos que cuidar en el dimensionamiento. Luego tenemos que... Seguimos. Ahí dividimos la nueva altura de pandeo sobre el valor de la dimensión de la columna que hemos determinado. En este caso es cuadrada. Si hubiera sido rectangular y era 25 por 30, tomo el menor valor para dividir, o sea, el coeficiente es el lambda es igual a la altura de pandeo sobre el lado menor de la columna cuando es de sección rectangular. Aquí me da 21, mayor que 15.
existe pandeo. Entonces, ¿qué hace? Aquí caben dos soluciones. Primero, inciso A. Para que no exista pandeo, voy a aumentar las dimensiones de la sección de la columna. ¿Ya? Y calculamos. Y se calcula la armadura necesaria manteniendo la misma cuantía. Entonces, aumentamos la sección para que no haya pandeo. ¿Y cómo aumentamos? Para no estar tanteando de cuánto por cuánto va a ser para que no haya pandeo, dividimos la altura de la columna sobre 15, que es el límite del coeficiente lambda, y me da 40 centímetros. Ahora sí, si yo hago mi columna de 40 por 40, no va a haber pandeo, porque ahí está, fíjense ustedes, divido la altura de la columna, que es la altura del pandeo, sobre 40 me da 15, estamos en el límite, ya no hay pandeo. Entonces, cuando se trata de calcular el pandeo aumentando las dimensiones de la sección, ¿cómo se aumenta? Dividiendo la altura, la columna, sobre 15 y tenemos las dimensiones de la columna para que no haya pandeo. Bueno, una vez que ya aumentamos las dimensiones de la sección a 40 por 40, ya puedo calcular la armadura longitudinal, igual que en el anterior caso. ¿Cómo fue en el anterior caso? Ahí está la fórmula. La sección de la armadura es igual a la cuantía mu, ¿ya? Esa mu por SH, que es la sección de la columna, el hormigón. La cuantía la habíamos elegido, que era 0,01. La nueva sección, que para que no exista pandeo, es 40 por 40, o sea, 40 al cuadrado. Me da 16 centímetros cuadrados de armadura. Ahora nos vamos a la tabla. La dimensión de la columna es de 40. Se callen ahí, por favor. Por favor, cierre tu micrófono. Ya. Bueno, ya está la dimensión, la sección. Ahora vamos a ver de tabla cuántas barras y de qué diámetro voy a buscar para que haga esa sección. Teniendo en cuenta que las dimensiones están entre 28 y 50. ¿Cuánto es el número mínimo? 8. Ya. Y el diámetro mínimo, 12. ¿Puedo buscar de mayor diámetro? Sí, puedo buscar, pero nunca colocar menos de 8 barras. En este caso, fíjense cuántas barras he elegido para que haga la armadura necesaria. Como el lado de la columna menor es de 28 y 50, el número de barras es 8. Coloco 8 barras del 16, que me hacen aproximadamente cerca de 16 centímetros cuadrados. No importa que se pase 1 o 2 centímetros cuadrados de lo que está calculado con lo que hay en tabla. Ya está. Voy a colocar 8 barras del 16. El diámetro del estribo se divide el diámetro de la armadura longitudinal, que es 16 sobre 3. ¿Cuánto me da? 5 milímetros. Pero no puedo colocar menos del 6 y adopto phi del 6 como diámetro del estribo. La separación de los estribos, ¿cómo se hace? Tiene que cumplir las 3 condiciones. Menor o igual, la separación menor o igual que el lado menor de la columna. ¿Cuánto es? 40. 20 es la separación mínima que debe haber entre estribos y estribos. O sea, no puede haber separaciones mayores de eso. Por lo tanto, ese es el límite. Y el otro es 12, que es un factor constante
por el diámetro de la armadura longitudinal que he elegido. Aquí, ¿cuál es la armadura longitudinal que elegí? 16. Entonces, 12 por 16 me da 192 milímetros, 19.2 centímetros, o sea, 19 centímetros. Y veo ahí, de los tres, ¿cuál es el menor? 19. Entonces, ¿cuál es los estribos que voy a colocar? Phi del 6 cada 19 centímetros. Y con eso se termina el proceso de cálculo. Ahora, hacemos, ahí está, un pequeño diseñito, fíjense de fácil. Un corte transversal de la columna, un corte longitudinal donde se ven las armaduras, la dimensión de la columna, ahí está, es de 20, en este caso 40 por 40, ya se colocan las 8 barras simétricamente, están los estribos, teniendo en cuenta siempre el recubrimiento de la armadura a la vuelta, a todos los lados, o sea, arriba, abajo y a los costados es de 3 centímetros. También tiene que estar acotado eso. Y el corte longitudinal, ustedes ven las barras, haciendo un corte como la van a ver las barras longitudinales con la columna que esté en la columna parada a lo largo. Y nos da se fija ahí el diámetro de la armadura longitudinal y la cantidad de barras, los estribos con su separación, y está terminado el proceso de cálculo. Pregunta, hasta aquí del inciso A de dimensionamiento con pandeo. Escucho. ¿Alguna duda? Bueno, no hay dudas. Ahora vamos a ver entonces, dijimos que hay dos alternativas para solucionar el problema de pandeo. Uno, dando las dimensiones de la sección, como hemos visto en este inciso A. Ahora vamos a este inciso B, la otra alternativa, la que estoy poniendo en pantalla. Vamos a tener la sección calculada en el ejemplo número 1, o sea, de 28, ya la calculamos. No se olviden que esa primera dimensión que calculamos no interviene en la altura para determinar las dimensiones de la sección. Entonces vamos a ver cuál es esta otra alternativa a aumentar las dimensiones de la sección. Bueno, una vez que ya está calculada las dimensiones de la sección de la columna, porque para las dimensiones o la sección de la columna no interviene en la altura, nada más que cuando hago la verificación al pandeo, ya ahí sí voy a modificar las dimensiones de la sección como hicimos en el caso anterior. Ahora vamos a hacer otra alternativa, no vamos a aumentar las dimensiones de la sección. ¿Y qué hacemos? Primero, este segundo, se aumenta la carga que está actuando, o sea, y le llamamos N' a esa nueva carga que actúa sobre la columna, que es igual a un coeficiente omega o W por N. ¿De dónde sale ese coeficiente W? De la tabla que está en su documento, la tabla 95, busquen en la tabla 95. En la primera columna vertical ustedes tienen el coeficiente lambda. Y van a ver que está ese lambda está desde 13 hasta 40, el valor ese lambda. Ya. Y ahí dices, según Código de Dirección Argentina,
con estribo simple y sunchado. Nosotros estamos calculando columnas con estribo simple para este caso. Esa que está debajo hay dos columnas, una para simple y otra para sunchado. Estos valores que están ahí en estas columnas son los valores W, de acuerdo al valor de lambda, por ejemplo. Si lambda, que es el coeficiente de pandeo, es 15, W vale 1, o sea, no hay pandeo, por eso es que vale 1. Si fuera 20 el valor de lambda, el coeficiente de pandeo va a ser 1,25. Si fuera 25, 1,70, y así se saca ese coeficiente omega que se multiplica, o W que se multiplica por N. En nuestro caso, ¿cuánto nos dio lambda? 21 redondeado. No hay 21 ahí, entonces se hace interpolación. Si yo sé que 20 es 1,25 y 25 es 1,70, entonces ahí 21, ¿cuánto será? Una simple relación. Entonces, haciendo esa interpolación, me da omega vale 1,34. ¿Ya? Ahí sale ese coeficiente que utilizo para multiplicar por N, para aumentar la carga. A esta carga se le llama carga de pandeo, N', que es igual a ¿qué? Al coeficiente omega por N. Ese omega sale de la tabla, está ahí, dice también como de la tabla página 95. Está como se va, buscan ahí y entran al Si les diera 20, no hay nada que hacer interpolar, les da 1,25. Si les diera lambda igual a 25, les da 1,70 y así sucesivamente. Acá, como es un valor en interpolación. Bueno, ya está la carga N de pandeo, N', la nueva carga. Y vamos al segundo paso. Ahí la verificación de la tensión del hormigón. ¿Qué hacemos? TH es la tensión del hormigón. ¿A qué es igual la tensión del hormigón? A N' sobre 1,15 por SH. N es la nueva carga. 1,15 es el coeficiente cuando la cuantía es 0,01. SH es la sección de la columna, 28 por 28. Aquí estamos manteniendo las dimensiones de la columna. Y me da 81,7 kilos por centímetro cuadrado. O sea que la tensión del hormigón, en este caso, no debe ser inferior a ese valor. Entonces, debo tomar como tensión del hormigón 82 kilogramos por centímetro cuadrado. Hecha esa verificación, me voy al tercer paso. O sea, ¿cómo la tensión de acuerdo a la calculada aquí ya con la nueva carga N'? Tercer paso, cálculo de la sección de la armadura. Vamos a ver cuál es la armadura que vamos a calcular. Es igual SAN' por la tensión TH' por SH dividido 15 por la tensión del hormigón me da 7,65 centímetros cuadrados. Hago la verificación, el cuarto paso de la cuantía, que tiene que estar entre qué valores, 0,01 y 0,04. Veamos si está. La cuantía mu, ¿a qué es igual? A la sección de las armaduras sobre SH. La armadura es 7,65, SH es 28 por 97, es prácticamente 0,01. Está en el límite inferior a la cuantía. Está ok. No puede estar mucho menor de ese valor ni mayor de 0,04.
Quinto paso. Integración de armadura. ¿Qué integración? Significa ir a la tabla de donde están los hierros a ver cuántas barras y de qué diámetro para hacer. Entonces, la sección que voy a buscar es para 7.65 metros cuadrados. Como es 28, necesito 8 barras. Elijo 8 filas, igual que esta armadura que he calculado. Luego, el diámetro del estribo es la armadura longitudinal sobre 3. ¿Cuánto es? 12 el diámetro que hemos elegido y 3 me da 4 milímetros. Elijo Fidel 6, que es lo mismo. La separación debe ser menor de 28, que es el lado de la columna. 20, que es el límite de separación. Y 12 por el diámetro de la armadura longitudinal, que es 12, me da 14.4. Los estribos serán Fidel 6 cada 14. Y terminamos con ese diseñito y colorín colorado. Ese es el proceso que se debe seguir para hacer el cálculo de una columna sin pandeo y con pandeo. Ahora, viene el caso, se los voy a dar yo el enunciado porque no la veo no tengo casi contacto con Cindy. Les voy a dar el práctico de columna. Entonces ustedes escriban. ¿Qué práctico toca? Número 7. 7. Práctico 7. Ya. Pónganle como título, cálculo de columna, el título del práctico. Ya. Vamos a ver el enunciado ahora. Dice, dimensionar una columna con estribo simple que va a recibir una carga de 30.000 para una tensión de hormigón de 80 TH, que es ese valor, de 80 kilos por centímetro cuadrado. Ya. Para dos puntos, inciso A, H igual a 3 metros. Ya. Inciso B, para H igual a 550 metros. Escriban abajito. Para el cálculo de la columna, cuando exista pandeo, hacer las luces. Primero, aumentando las dimensiones de la sección. Segundo, mantener las dimensiones de la sección calculada y calcular la nueva armadura.
todo debe terminar con un diseño en y longitudinal. Se ven las dimensiones de la columna y la armadura longitudinal y transversal, que son los estricos. Este práctico para el día martes debe estar entregado. El día martes vamos a ver lo que es dimensionamiento de zapata de función. Entre martes y jueves vamos a terminar lo que es zapata y ahí vamos a tomar ya el otro examen, que es el cálculo de columna con respectiva zapata de fundación. Estamos haciéndolo por separado. No se olviden que las cargas que estoy dando carga la columna, pero esas salen de dónde las cargas esas. Ya vimos. Las vigas apoyan sobre las columnas, se determinan las reacciones. Vigas transmiten las cargas. Las columnas generalmente concurren a las dos vigas, por lo menos. Hay dos reacciones, se suman las reacciones. A esa se le suma el peso propio de la columna. A eso se le suma el peso de la columna de la planta superior, suponiendo que es una columna de... Si es la columna del último piso, no lleva arriba, solamente lleva las reacciones de viga y el peso propio de la columna. Las columnas para hacer en su construcción deben estar perfectamente vertical, controlada por el cálculo, la verticalidad complomada. Ven que la columna esté el encofrado, sea estanco, que no deje brotarse el hormigón por la unión de las tablas, ¿ya? Que tengan las armaduras, los recubrimientos necesarios. En la columna, si es muy alta, como de 5 o 6 metros, no se debe vaciar el hormigón de allá en el extremo superior, porque en el trayecto se disgregan los componentes y no hay un hormigón compacto. Entonces, máximo a la altura de 3 metros, se abre un boquete en el encofrado de madera y se vacía ahí y se llena hasta esa altura. Una vez completada esa altura, se tapa ese boquete y se continúa el vaciado hasta completar toda la altura de la viga para tener una buena homogeneidad del hormigón en toda la columna. No se olvide que cuando se pone en obra un hormigón no deben disgregar los componentes. O sea, no se debe, porque si se los lanza de mucha altura, se van a, por los más pesados, van a primero al fondo y se van a acumular y disminuir entonces la resistencia de ese hormigón en las diferentes secciones de la columna. Bueno, ahora escucho a ustedes. ¿Qué me cuentan? ¿Qué me dicen? ¿Qué me quieren preguntar? ¿Nadie? El inciso B, la altura es 5,5, ¿verdad? ¿O Sí. Creo que me equivoqué? 5,5 metros de altura para el inciso B. Eso porque en el inciso B les va a dar sí o sí pandeo. Cuando ustedes calculan las dimensiones de la columna, si por ahí les diera 17 centímetros,
y va a dar una dimensión de la columna de, qué sé yo, de 15 por 15. Es una sección muy pequeña. Ustedes no me van a adoptar 15, porque si les da, si está y les da 15, no. Ahí que me dice, adopto lo mínimo, que es 20 por 20. ¿Ya? Ahora, la dimensión, si la van a hacer rectangular, la dimensión mínima del lado menor no debe ser menor de 18 centímetros. Para evitar flexión lateral, ya, esas recomendaciones reglamentarias. Pregunta. Esto a ustedes no les va a demorar más de 45 minutos hacer este plastiquito, que es sencillo y de fácil ejecución. Ya van a ver que el cálculo de la zapata que les voy a dar es también cuestión de 15 minutos. O sea, no son más sencillos los procesos de cálculo que en vigas y en losa. Pregunta. Escucho. Bueno, la idea es que podamos tomar, a ver si examen, si no es el jueves que viene, por lo menos como máximo hasta el martes siguiente. Y ahí ya vamos a tener las notas finales para ver si alguno está aplazado entre 40 y 50, que espero que no. Ahí sí les doy un proyecto para que calculen. O sea, calculan todo. O sea, más vale no llegar a esa instancia, porque ya es más largo. Tienen que calcular las vigas, las losas, las vigas y una columna y una zapata de fundación la más cargada. Eso lo van a hacer solo si se aplazan entre 40 y 50. Si ustedes tienen nota de aprobación, sumado los 3 parciales más los prácticos, ya están adentro, no necesitan verme más la cara ya. Entonces, pero si se me aplazan, sí. Y si tienen nota de menores de 40, ya no les queda más que repetir la materia. Bueno, eso sería todo por ahí. A trabajar y los espero el día martes ya con el práctico resuelto para entrar directamente a explicar el cálculo de zapatas de fundación. Que ya tengo ahí al final del documento. No sé si todos lo tienen, porque hay algunos documentos que están, otros que no. Fíjense si en el final del documento que tienen hay el cálculo de una zapata. Alguien que se fije, por favor. Sí, está. Bueno, ese calculito es una página nomás. Ese lo explicamos en media horita y ahí se acaba el asunto. Bueno, los dejo en libertad. Que estén bien, cuídense, vacúnense para que ya podamos iniciar el próximo semestre con algunas clases presenciales por lo menos. Hay muchas cosas que en forma virtual quedan en el tintero, a ver si no se lo puede explicar cómo es presencial, pero es lo que tenemos y nos queda. Después ya de que terminemos eso, si tienen algún tiempito, ya vamos a fijar una clase o 2 clases para que ustedes puedan dilucidar las dudas que tengan sobre toda la materia y puedan hacer preguntas puntuales y vamos a ver si las podemos absorber. ¿Ya? Hasta luego. Que estén bien. Chao, chao. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero, gracias. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.